porque si ese reencuentro se da, ese amor se va a dar, sí, pero todavía no. Y ya te lo dijeron aquí, ¿ah? Aquí ya, fíjate, no me acordaba de esto. Mira, aún no. Así que eso está todavía ahí latente, todavía no. Hola Géminis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo están esas cartas, esas energías para el amor y el desamor. Y empecemos primero con estas cartitas. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos, mira esto. Química y química. Aquí hay dos cartas que están igualitas. Así que voy a sacarlas porque no entiendo por qué salieron dos cartas iguales. En el mazo me salieron dos cartas iguales. ¡Qué barbaridad! Aquí hay química, parece ser para muchos de ustedes, y un nuevo amor que se puede estar presentando. Debo entender que estoy hablándole también a las personitas que realmente quieren algo nuevo en el futuro, sí, que lo estoy notando. Pero también me están hablando acá, quiero que esté esto bastante claro, que es tiempo también, como decir, de tomar tu propio control. Eso que pudo haberte pasado, que te pudo haber sucedido en un pasado, mi querido Géminis, es producto quizás de que tú no supiste tampoco tomar el control de tu vida. Quizás cediste el control a alguien y eso fue fatal. Eso lo que produjo fue quizás no un éxito precisamente en tu vida. Es necesario que cada quien tome su propio control y no dejar que nadie le esté a uno controlando la vida. Pues tú puedes querer mucho, tú puedes querer con el alma, tú puedes ser la persona más querendona del mundo, la persona que más puede amar a otra, pero no necesariamente tienes que dejarle el control de tu vida. Claro que no. Entonces vamos a ver aquí con quién podemos estar hablando también. Puede ser que sea una pareja Géminis, Escorpio o Tauro o también con Libra. Entonces te decía, Géminis, que no tienes por qué dejarle el control a nadie. Es lo que te están hablando acá, por algo te lo están diciendo. Tú sabrás si realmente esto es correcto o no. Pero date cuenta pues que es necesario definitivamente que tú tomes tu propio control, el control de tu vida, que cada quien lo haga. Cederle el control a alguien es como dejar que esa persona haga contigo lo que quiera. Vamos a estar claros. Tú puedes querer, igual con los hijos, igual con los padres. Uno no puede cederle el control a nadie. Porque si no, los demás también. Claro, control, ¿qué significa? Controlar. Entonces, si tú tienes el control remoto del televisor, mi marido todo el tiempo con el control en la mano. Eso sí es verdad que tú le puedes quitar lo que sea menos el control. Porque está con la mano izquierda, tú lo ves así, controlando siempre el televisor. Y a la hora que quiere cambiar para un programa o para el otro, lo hace por supuesto con el control. Y él es el que manda en su televisor. Hay quien le quita el control, te quiero decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, igual pasa en la vida, con las parejas. No puedes aceptar que nadie pueda tomar el control de tu vida. Tú tienes el tuyo, cada quien tiene su controlcito remoto. Tú tienes el tuyo, te controlas y esa personita que tenga su propio control y se controle. Así son las cosas, así es como tiene que ser y eso es lo que te están hablando aquí en esta carta. Free yourself. Para muchos de ustedes, para las personas, aquí estoy notando también que hay como muchas noticias pues para las personas que quieren algo nuevo. Hay una gran química acá. Se va a presentar alguien en la que vas a sentir que hay mucha química. Quizás a lo mejor puede ser que ya tengas a alguien. Quizás a lo mejor ya tienes a alguien en la que tú estás sintiendo de verdad una atracción bastante grande. Probablemente ni siquiera tienen nada. A lo mejor, pero hay alguna persona muy especial que está muy cerca de ti y que tú sientes de vez en cuando como ciertas mariposillas que tú dices, ¿qué es esto? ¿Pero de dónde salió esto? ¿Qué contiene esto? Es sencillamente la química que estás generando
con respecto a esa persona. Eso es, mira, las dos energías se conectan cuando están juntos o cuando están cerca, se conectan y eso produce esa química. Esa gran química que uno no sabe ni siquiera cómo definirla. Así que puede ser que haya alguien alrededor tuyo que tú le estés gustando o a ti te esté gustando también y se está produciendo esa química en verdad. Y aquí estoy viendo también para las personas que quieren algo nuevo, un nuevo amor que se va a presentar. Hay una persona nueva que está empezando a sentir a tener ciertos sentimientos románticos para contigo o va a venir esa persona. Así que ahí tienes, vamos a decir así, tres grandes situaciones, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora, aquí saquemos un poquito más de acá. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar por aquí. Esto es un poquito largo, así que vamos a ir con calma, poco a poco, que es lo que ustedes quieren. No se pierdan el video desde el principio al fin, porque siempre hay cositas que decirles, no a todos. Esto puede ser una lectura, esta puede ser otra, esta puede ser otra. Así que ojo con eso, pues. Vamos a ver aquí para mis queridos y adorados geminianos. Tomemos esta. Y dice, aún no. Vamos a ver por qué será eso, por qué te están diciendo que aún no. Probablemente puede ser para alguien que está esperando algo del pasado, que le puedan estar diciendo que aún no. O puede ser para ese nuevo amor que está por llegar, que también te están diciendo que aún no. Así que vamos a tomar todo esto, como decir, con calma. Y vamos a ir viendo pues qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí. Ok. Veamos y saquemos aquí 3 cartas. Mira, qué bien. Wow, 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 mi querido y adorado Géminis. Mira lo que hay acá, lo que me acabo de encontrar. Fíjate tú para que te des cuenta que no todo en la vida es eterno. Siempre las cosas pasan. Pasan y luego se van. Llegan a tu vida y luego se van. Quizás a lo mejor tú tenías una gran paz en tu vida. Había una gran paz que tenías y de paso estamos viendo que vas a tener también quizás con algo que va a venir a tu vida una gran paz. Fueron árboles que se cruzaron o fueron aquí algunas ramas que se cayeron, algunas ramas que tropezaron unas con otras y produjeron una caída de un árbol. No te preocupes, eso no es eterno y viene para ti ahora, para un futuro, reencuentros. Hay reencuentros que hay para tu vida. Esto me está pudiendo hablar de esos reencuentros en la que tú quieres saber qué hay ahora del pasado. El pasado definitivamente volverá. Entonces, esta carta me está hablando, me está diciendo, me está sugiriendo que muy probablemente aquí hay algo que viene del pasado, que hay algo que está por llegar del pasado. Dame un momentico, un segundo, voy a abrir aquí las puertas, las ventanas, para que entre un poquito de aire, ¿no? Porque si no, imagínate. Vamos a ver entonces aquí. Ok, ya, abrí la puerta. Bueno, entonces vamos a ver ahora aquí qué pasa. Vamos a sacar aquí a ver las cartas, a ver qué otra cosa nos dicen. Voy a poner estas cartas aquí porque seguramente que me van a hacer falta. Y vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas. Esto es para todo el mundo. Vamos a ver cómo estás tú, mi querido Géminis. ¿Qué nos quieren decir las cartas con respecto a ti? ¿Qué hay para ti? ¿Qué nos hablan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué noticias hay para ti? Vamos a ver entonces qué nos dicen. Voy a sacarte a ti voy a sacar primero a esa persona, 3 primeras cartas para esa persona, quizás 3 otras cartas para ti y luego vamos a ir viendo cuáles son los resultados, ¿eh? Vamos a ver, sea lo que sea para una persona nueva, para ver si hay algo nuevo o para algo del pasado, ¿de acuerdo? Aquí voy, entonces, vamos, cortemos. Ok, ¿qué hay en el fondo de todo esto? Una gran esperanza. Ay, ay, ay.
Mira esto, qué bonito está. Estoy viendo que es cierto, hay una gran esperanza. Quizás todavía no se va a materializar algo, pero aquí hay alguien que está esperando que se haga algo. Aquí hay alguien que está tomando una decisión definitivamente para un reencuentro, probablemente para una entrada, y hay muchísima, pero muchísima esperanza aquí de que algo se pueda volver a reanudar, ¿sabes? Todo depende, por supuesto, realmente yo diría, de lo que tú estés pensando, de lo que tú quieras, lo que tú desees para tu vida. Veo acá que hay decisiones que se están tomando y sigo viendo a alguien que espera por alguna decisión en particular. Esto es cuestión de esperar, esto es cuestión de tiempo. Esto no se va a dar tan fácil. Esto hay que esperar un poco. Y hay alguien nuevo para las personas que están esperando algo nuevo. Viene una persona nueva para vuestras vidas. Aquí se está viendo ya esta persona que quiere entrar a ese nuevo amor que estamos viendo acá. Pero también estoy viendo que para las personas del pasado esto es cuestión de que hay que esperar. Esto no es todavía. Tú estás esperando hasta a que esta persona regrese, que esta persona venga. Definitivamente sí, la estás esperando, Géminis. Y sí, mira, lo que pasa es, aquí está claro, el veredicto final acá es que hay algo que está todavía trancando esto, como vamos a decir, esta persona está todavía atada, está atada de pie, quizás su rostro está tapado y esta persona todavía no puede desatarse, está bloqueada, mejor dicho, bloqueada o autobloqueada. Y por esa razón esta persona todavía no regresa. Sí es cierto que hay posibilidades de un regreso, pero te están diciendo aún no. Aún esta relación no se va a volver a dar. Quizás hay reencuentros para el futuro, es cierto, va a venir un reencuentro, pero todavía no es el caso. Lo estoy viendo hacia un futuro a largo plazo. No lo estoy viendo, por lo menos por ahora. Sí hay alguien que está buscando la manera, hay alguien que lo está analizando, hay alguien que lo está pensando, hay alguien que de verdad se quiere quizás dar una nueva oportunidad, pero esto es con el tiempo, esto no es todavía. Mi querido Géminis, tengo que decírtelo y yo lo siento, ¿no? Pero no es tan rápido como tú quisieras que fuera. Vamos a seguir sacando aquí más cartas, porque si ese reencuentro se da, ese amor se va a dar, sí, pero todavía no. Y ya te lo dijeron aquí, ¿ah? Aquí ya, fíjate, no me acordaba de esto. Mira, aún no. Así que eso está todavía ahí latente, todavía. Pero sí hay posibilidades para las personas que quieran esperar. Y de hecho, estoy viendo acá a muchos Géminis que están esperando a que esa persona regrese. Sí, señor, lo están esperando. Pero eso no es todavía. Veo también, sí, para las personas que vienen, que esperan un nuevo amor. También hay ese nuevo amor que sí también viene. Aquí tú habías descubierto cosas negativas quizás de esa persona, que quizás en un momento te las negó y tal y qué sé yo, y por eso es que quizás está vamos a decir, está ese letargo allí, esa tardanza que hay ahí. Te dice, dame otra oportunidad, por favor. Es cierto, te lo va a dar, te la va a pedir, te va a pedir otra oportunidad, pero el tema es que no lo dudamos, de que verdaderamente que va a regresar, pero el rollo es que eso no es todavía. Esa persona necesita todavía resolver muchísimas cosas. Esa persona necesita todavía hacer unos cambios en su vida para poder venir a donde está, ¿ok? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Vamos a ver qué mensajitos bonitos puedan estar dándonos aquí. Estos son pensamientos del amor o el desamor. Y para ti, ¿ok? Muy dedicado para ti. Vamos a ver qué nos dicen. El problema no es tu ausencia en mis sueños, sino tu ausencia en mi realidad. Eso es, quizás esto se lo estarías diciendo tú a esa persona, ¿verdad? O quizás esa persona te lo estará diciendo a ti. El problema no es tu presencia en mis sueños, sino tu ausencia en mi realidad.
Así que no te preocupes, Géminis. Aquí hay muchas posibilidades que esta persona pueda regresar, pero lo que hay es que tener es un poco de calma y de paciencia. Sigue adelante con tu vida, yo diría, porque aquí hay algo que está autobloqueado, es una persona que se está autobloqueando. Quizás a lo mejor hasta tú mismo o tú misma puede estar autobloqueada y no deja que esa energía entre todavía, puede ser. Mira, podríamos estar hablando de un Acuario, de un Géminis o de un Capricornio. Vamos a ver aquí otra vez. Un Escorpio, un Sagitario o un Tauro. Ahí te dejo entonces yo con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.